La traición descubierta. Luna siempre había sido una mujer meticulosa, una de esas personas para quienes cada aspecto de la vida estaba bajo control. Su carrera como ejecutiva en una importante firma internacional y su reputación como una mujer fuerte e inquebrantable eran el reflejo de una vida ordenada y perfectamente orquestada. Para ella, su matrimonio con Marco representaba una alianza sólida, un vínculo que había construido desde la confianza y el compromiso mutuo. O al menos eso había creído. Esa noche, mientras Marco dormía, Luna no podía conciliar el sueño. Había algo en él, en su mirada, en la manera en que últimamente evitaba su contacto, que le parecía extraño. Decidió, entonces, tomar su teléfono móvil y echar un vistazo a los mensajes de él, aunque no era algo que solía hacer. Fue ahí cuando el mundo perfecto que había creado comenzó a desmoronarse. Entre los mensajes recientes encontró uno que no llevaba el nombre de ningún conocido, sino un simple emoji de corazón. Su respiración se detuvo un momento mientras abría la conversación. Al deslizar hacia arriba, descubrió una serie de mensajes cada vez más intensos y explícitos, entrelazados con fotos sugerentes y promesas de encuentros clandestinos. Perla. Ese era el nombre de la mujer que hablaba con tal familiaridad, que le susurraba palabras dulces y seductoras a su esposo. Luna sintió como una mezcla de ira y humillación crecía dentro de ella. La mujer poderosa que todos conocían sintió que se desmoronaba por completo. Era como si una bomba hubiera explotado en su interior, arrasando con la calma y seguridad que había mantenido hasta ese instante. Los mensajes que leía no solo eran una traición física, sino que revelaban una relación profunda y peligrosa. La forma en que Perla se dirigía a Marco dejaba claro que no era una amante común, sino alguien que parecía tener una obsesión posesiva y enfermiza con él. Durante los siguientes días, Luna observó a Marco sin que él se diera cuenta, intentando descifrar si mostraba algún indicio de culpa o remordimiento. Pero él continuaba con su rutina como si nada pasara, como si no escondiera un secreto devastador. Fue en esos momentos de silencio que Luna tomó una decisión. No sería la esposa dolida ni la víctima de una traición. No, ella iba a enfrentarse a esa amante, a esa Perla que había osado irrumpir en su vida perfecta. Sin embargo, Luna tenía un as bajo la manga. Pocos sabían que, en su juventud, ella misma había atravesado una época oscura, un tiempo de decisiones arriesgadas y habilidades aprendidas a base de experiencias difíciles. Luna había dejado esa vida atrás, había sepultado esas memorias bajo su éxito y su vida familiar, pero ahora estaba lista para recuperarlas. Si alguien pensaba que podía enfrentarla, tendría que enfrentarse también a la sombra de ese pasado que Luna aún guardaba como su secreto mejor protegido. Luna, con una nueva determinación, comenzó su plan. Su primera acción sería investigar todo sobre Perla. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Luna sabía que, si iba a tomar el control de la situación, debía hacerlo en silencio, de manera que ni Marco ni Perla se dieran cuenta de su plan. Esta sería una guerra secreta, un juego de inteligencia y astucia en el que nadie podría salir ileso. Con la calma fría que la caracterizaba, Luna apagó el teléfono de Marco, lo colocó donde estaba y se deslizó de vuelta en la cama. Mientras sentía la respiración tranquila de su esposo a su lado, su mente calculaba cada uno de sus próximos movimientos. Había descubierto la traición, y aunque le dolía profundamente, el dolor se transformaba lentamente en una determinación firme. Perla no tenía idea de lo que había despertado. Luna no era solo una esposa traicionada, era una mujer con un poder peligroso y con un pasado que podía arrasar con todo a su paso. Un pasado oscuro. Luna era una mujer de éxito, y aquellos que la conocían pensaban que la conocían bien, ejecutiva, esposa, mujer imponente. Sin embargo, pocos sabían de la mujer que ella había sido en otro tiempo, la joven que navegó en aguas turbulentas, la sobreviviente de experiencias que nadie imaginaría al mirarla ahora. Sentada en su oficina, con las luces tenues y el reflejo de la ciudad proyectado en las ventanas, Luna revisaba una y otra vez las fotos y los mensajes entre Marco y Perla, escudriñando cada palabra, cada detalle. Sus ojos recorrían las líneas de texto en la pantalla, pero su mente viajaba a años atrás, a un tiempo donde las traiciones y los juegos de poder eran su mundo cotidiano. A una época donde la joven Luna había tenido que aprender a manipular, a seducir, en ocasiones, a destruir.
Había pasado gran parte de su juventud en un ambiente difícil, rodeada de personas dispuestas a hacer cualquier cosa para sobrevivir. La vida le enseñó que solo las personas fuertes, frías y calculadoras podían prosperar en un mundo donde los engaños y las lealtades rotas eran la norma. Aprendió a leer las intenciones en los ojos de las personas, a detectar los gestos más sutiles y a prever sus próximos movimientos. Fue allí donde comenzó a desarrollar un instinto feroz, un lado oscuro que había mantenido enterrado durante años. Luna pensaba en Perla, en su obsesión con Marco, y en cómo esta joven audaz y peligrosa no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. A pesar de su aparente fuerza, Luna había cambiado con el tiempo, y se había acostumbrado a un papel más tranquilo y alejado de los conflictos. Pero ahora, esa versión de ella, la que alguna vez había actuado sin piedad y sin temor a las consecuencias, estaba volviendo a la superficie. Sabía que Marco la había traicionado y que Perla era el reflejo de ese engaño. Pero en lugar de sentirse débil, Luna encontró en su dolor una llama antigua que la hacía sentir más viva de lo que había estado en años. Decidió que no solo iba a enfrentarse a Perla, iba a manipularla, a hacerla creer que podía ganar esta guerra cuando, en realidad, cada paso que diera sería guiado por las manos invisibles de Luna. Para ello, sabía que tendría que dejar de lado la imagen de esposa fiel y prudente y volver a convertirse en la mujer que había sido. Con el primer paso ya definido en su mente, Luna abrió una carpeta de archivos antiguos que guardaba en su computadora. En ella tenía información sobre contactos de su pasado, personas con habilidades para obtener información, rastrear movimientos y hacer favores sin hacer preguntas. No eran precisamente amigos, pero mantenían un respeto mutuo basado en el peligro compartido que alguna vez los unió. Decidió contactar a algunos de estos viejos conocidos para comenzar a recopilar información sobre Perla, sus debilidades, sus rutinas, sus secretos. Horas después, mientras la noche avanzaba, recibió un mensaje de uno de ellos, confirmando que la información comenzaría a fluir en los próximos días. Era un mensaje simple, pero en Luna provocó una sensación de poder que hacía mucho tiempo no sentía. Sabía que este juego sería arriesgado, que revivir ese lado oscuro podría tener consecuencias, pero en el fondo, había algo en todo esto que le daba un extraño placer. Recuperar su control significaba también aceptar el poder oscuro que alguna vez había tenido y que siempre había sido parte de ella. Al amanecer, Luna miraba cómo la luz del sol empezaba a iluminar la ciudad desde su oficina, sintiendo que había hecho un pacto con su propio pasado. Había permitido que sus heridas sanaran y se había construido una vida que le daba estabilidad, pero esta traición, esta amante obsesiva, habían sido el detonante que reavivó un fuego casi extinto. No se trataba solo de Marco o de su matrimonio, se trataba de algo más profundo, de una necesidad de recuperar su poder y de recordarse a sí misma que, aunque había cambiado, aún podía ser esa mujer fuerte y peligrosa cuando las circunstancias lo requerían. Para Perla, la guerra ya estaba perdida, solo que aún no lo sabía. Luna estaba dispuesta a arrastrar a su rival por un juego que ella misma había inventado. Y esta vez, no iba a detenerse hasta ver a su rival completamente destruida. El primer encuentro. El sonido del tacón de Luna resonaba en el suelo de mármol del elegante café de la ciudad, donde había acordado encontrarse con Perla. No era un lugar al azar. Luna había elegido ese rincón sofisticado, de techos altos y luces tenues, para asegurarse de que cualquier conversación que tuvieran estuviera protegida por el anonimato que confería la multitud. Una mirada rápida a la sala y la localizó, una mujer joven, de cabello oscuro y una presencia audaz, como si hubiera nacido para atraer miradas. Perla no la había visto aún. Luna observó cómo la mujer se acomodaba en su asiento, con una postura confiada, pero al mismo tiempo, había algo en sus gestos que delataba una mezcla de ansiedad y arrogancia. Como si la mujer supiera que estaba jugando con fuego, pero estuviera demasiado encandilada por la posibilidad de ganar como para retroceder. Luna no se sintió sorprendida por la audacia de Perla. Era exactamente lo que esperaba. Pero también sabía que el verdadero poder residía en el control, en mantener la calma mientras otros se dejaban arrastrar por sus emociones. Y en este primer encuentro, Luna tenía que demostrarle a Perla que ella era la que dictaba las reglas del juego. Cuando Perla levantó la vista y se dio cuenta de que Luna la observaba, sus ojos se entrelazaron por un instante. Luna sonrió de manera sutil, pero cargada de significado, y fue entonces cuando Perla entendió que esa no era una reunión común. «Luna, ¿verdad?», dijo Perla.
su voz suave, pero con un tono desafiante. No era una pregunta, era una afirmación cargada de curiosidad y algo de superioridad. Luna asintió con una sonrisa medida, y se sentó frente a ella, sin esperar invitación alguna. Así es, respondió con calma, observando a su interlocutora de arriba a abajo, evaluándola. Perla, imagino que no esperabas que fuéramos a encontrarnos tan pronto. La joven rió, una risa ligera pero algo vacía, como si estuviera burlándose de la situación. No esperaba que te presentaras de esta manera. Debo admitir que tus capacidades son sorprendentes. Luna no respondió inmediatamente. La primera regla en un encuentro como este era la paciencia. Todo se trataba de leer los movimientos de la otra persona, de entender sus motivaciones y sus miedos. Y lo que Perla no sabía aún era que Luna ya había estudiado su vida en detalle. Sabía sobre su trabajo, sus amigos, sus obsesiones. Y lo más importante, sabía que la motivaba, la conquista. Perla no era simplemente una amante, era una mujer que se alimentaba de la victoria, que necesitaba sentir que todo lo que deseaba le pertenecía. Marco, por supuesto, era solo una parte de ese deseo. Supongo que no me has buscado solo para hablar de Marco, dijo Luna con una voz firme, sin perder su postura tranquila. Así que, ¿qué quieres, Perla? ¿Una guerra de titanes, o esperas que simplemente me retire y te deje seguir con él? Perla titubeó un momento, visiblemente sorprendida por la franqueza de Luna. Pensó que encontraría a una esposa sufriente, una mujer que podría manipular y manipular hasta que la tuviera a su favor. Pero Luna no encajaba en esa imagen. En lugar de sentirse derrotada o emocionalmente frágil, Luna parecía más poderosa, más centrada, como si toda la situación estuviera bajo su control. Lo que quiero, comenzó Perla, tomando un sorbo de su café antes de continuar, es que me expliques por qué has tardado tanto en reaccionar. ¿No te interesa luchar por tu marido? ¿O simplemente piensas que lo perderás como cualquier cosa? Luna sonrió levemente, pero dentro de ella, una oleada de satisfacción comenzó a crecer. Había algo profundamente satisfactorio en ver a Perla tan confiada, tan segura de sí misma, sin saber que ya estaba atrapada en una telaraña que Luna había tejido cuidadosamente. Esta mujer no entendía que, al enfrentarse a ella, no solo luchaba contra una esposa traicionada, estaba desafiando a una mujer con el poder de destruir lo que le importaba. No te equivoques, Perla, dijo Luna, sus ojos fijándose en los de ella con una intensidad calculada. No estoy aquí para salvar a Marco. Estoy aquí para ganar. Y si necesitas que te lo explique más claramente, lo haré. Yo no me rindo tan fácilmente. El desafío estaba en el aire, palpable. El poder de Luna no residía en el hecho de que fuera la esposa engañada, sino en su capacidad para jugar con las emociones y las expectativas de las personas a su alrededor. Y Perla, como una mujer obsesionada con ganar, estaba tan inmersa en su deseo por Marco que no veía que ya había caído en la trampa. Ambas mujeres se enfrentaban ahora no solo como rivales, sino como jugadoras en una partida peligrosa, donde cada palabra, cada gesto, era una jugada calculada. Y aunque Luna se sentía tranquila y en control, sabía que este primer encuentro era solo el principio de algo mucho más oscuro y peligroso. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Perla, como si ya estuviera lista para continuar el juego. Luna la miró fijamente, con una sonrisa que no era de bienvenida, sino de desafío. Lo que sigue es que juegue bajo mis reglas. No eres la única que sabe cómo seducir. Y, créeme, no estás preparada para lo que viene. Perla la observó, confusa por un momento, pero en sus ojos brillaba una chispa de algo peligroso. Quizás pensaba que podía ganar este duelo, o tal vez aún no comprendía el alcance de la batalla en la que acababa de entrar. Sea como sea, Luna estaba dispuesta a jugar. Y no tenía intención de perder. Seducción y mentiras. El aire en la ciudad estaba cargado de tensión, y Luna lo sabía. Había pasado semanas observando, planeando, asegurándose de que cada paso fuera meticulosamente calculado. Ahora, mientras se preparaba para el siguiente movimiento, no podía dejar de pensar en la jugada que estaba a punto de hacer. El primer encuentro con Perla había sido solo un preludio, una introducción a lo que vendría, un juego mortal de seducción y mentiras. Y Luna sabía cómo jugar. Esa noche,
en su lujosa casa, Luna se preparaba. Se miraba al espejo con detenimiento, ajustando su vestido negro, el que había elegido específicamente para la ocasión. Era elegante, pero con un toque de misterio, algo que dejaba entrever su poder sin decir una palabra. Su maquillaje era impecable, su cabello perfectamente peinado, pero lo que realmente destacaba era su mirada, fría, calculadora, pero también magnética. Sabía que Perla iba a estar observando cada detalle, y quería que todo pareciera natural. Pero nada lo era. El encuentro estaba planeado para esa misma noche. No era una coincidencia. Luna sabía que Perla asistiría a un evento de caridad en un exclusivo restaurante de la ciudad, y se había asegurado de estar allí también. De lejos, observaría a su rival, y luego, se acercaría de forma calculada, como si todo fuera casual. Pero, como en cada movimiento que hacía, nada sería lo que parecía. La noche se cernía sobre la ciudad, y la elegante decoración del restaurante creaba un ambiente perfecto para lo que estaba por suceder. Luna llegó primero, sin prisa, saboreando cada paso mientras su mente se enfocaba en el objetivo, acercarse a Perla, seducirla con su presencia y, al mismo tiempo, sembrar la duda en ella. Luna no tenía prisa, pero sabía que cada segundo contaba. No pasó mucho tiempo antes de que Perla llegara, luciendo perfecta, como siempre. Se acercó al bar, sin notar la presencia de Luna en la esquina, observándola con detenimiento. Como siempre, Perla había atraído las miradas, y su aura de confianza la hacía brillar. Pero algo estaba cambiando. Perla no sabía que Luna había comenzado a mover sus piezas, a crear una atmósfera donde ella fuera la observada, la deseada. Luna se acercó lentamente, con una sonrisa que parecía casual, pero que llevaba consigo un profundo poder. Perla, al sentir su presencia, levantó la vista, sorprendida por la cercanía, pero con un dejo de arrogancia. No podía evitar sentir que Luna era diferente, que había algo en su manera de mirar que la hacía sentirse vulnerable. «Hola, Perla», dijo Luna, su voz suave pero firme. «Qué agradable verte aquí». Perla sonrió, una sonrisa que estaba teñida de curiosidad. «Luna, qué sorpresa encontrarte en este evento. No pensé que fueras del tipo de persona que se muestra en lugares como este». Luna se acercó un poco más, su cuerpo tan cerca que la distancia parecía desaparecer. «Nunca subestimes a las personas, Perla. A veces, lo que parece obvio es lo que menos importa». Ambas se miraron, y en ese instante, Luna pudo ver la inseguridad apenas perceptible en los ojos de Perla. Sabía que, a pesar de su fachada segura, la joven estaba sintiendo el peso de la rivalidad. Era el primer signo de que el juego de seducción que Luna había comenzado estaba funcionando. Perla, sin embargo, no era fácil de engañar. Había aprendido a manipular situaciones y a jugar con las emociones ajenas. Así que, sin perder el control, respondió: «¿Y qué te trae aquí, Luna? ¿También vienes a robarle a los hombres a las mujeres que ya tienen lo que quieren?». La provocación estaba clara, pero Luna no se dejó intimidar. De hecho, ese comentario solo fortaleció su determinación. «No me interesa robarle nada a nadie, Perla», dijo con una calma que parecía cortar el aire. «Solo me gusta ver cómo las piezas del juego se mueven. Y, por lo que puedo ver, te estás moviendo en la dirección equivocada». Luna no había venido solo a ser seductora, sino también a crear una red de mentiras. Poco a poco, con cada palabra, cada gesto, había sembrado la duda en la mente de Perla. Le hablaba de Marco, pero no como una esposa celosa, sino como una mujer que se divertía jugando con los límites de la verdad. Luna le dio a entender que conocía más sobre la relación de lo que ella podría imaginar, insinuando que Marco no era el hombre perfecto que Perla pensaba que era. «¿Sabías, Perla?», continuó Luna, «que Marco tiene muchas caras? Algunas de ellas, te aseguro, te sorprenderían. Tal vez no sea tan fiel como crees». La sorpresa se reflejó brevemente en los ojos de Perla, seguida de una risa tensa. «¿Estás insinuando que tú sabes algo que yo no?». Luna la miró fijamente, acercándose más, y en un susurro apenas audible, respondió: «Lo que yo sé, querida, es que la verdad nunca es tan simple. Y las mentiras son siempre más dulces cuando se sirven con una sonrisa».
En ese momento, Luna sabía que el juego de seducción había alcanzado un nuevo nivel. No se trataba solo de mantener el control, se trataba de darle a Perla un vistazo de lo que podría perder. Y aunque Perla trató de disimular, Luna había tocado una fibra sensible. El veneno de la duda había comenzado a hacer efecto, y esa pequeña grieta en la confianza de Perla sería suficiente para que se desmoronara. La conversación continuó, pero Luna ya había plantado la semilla de la inseguridad en la mente de Perla. Cada palabra que decía estaba diseñada para hacerla dudar de Marco, para crear una competencia invisible que solo Luna controlaba. No era solo seducción, no era solo juego. Era un plan perfectamente diseñado para hacer que Perla perdiera el control. Al final de la noche, Luna se despidió de Perla con una sonrisa tranquila, sabiendo que había ganado la primera batalla. No había tenido que recurrir a la violencia ni a la confrontación directa. La seducción y las mentiras eran suficientes para desmantelar la seguridad de su rival, para colocarla en un terreno inestable donde Luna tenía el poder absoluto. «Cuídate», Perla dijo, con un tono dulce, casi maternal, y recuerda, las mentiras pueden ser deliciosas, pero las verdades siempre salen a la luz. Y con esa última frase, Luna se retiró, dejando a Perla con más dudas que certezas, más inseguridades que confianza. El juego había comenzado, y Luna sabía que, en este tipo de batallas, las mentiras eran las mejores aliadas. La obsesión desbordada. Las semanas posteriores al encuentro en el restaurante se desmoronaron sobre Perla como una tormenta. Al principio, la mujer parecía no haberles dado mayor importancia a las insinuaciones de Luna, pero las palabras de su rival comenzaron a calar en lo más profundo de su mente. No podía dejar de pensar en ellas, en las suaves y venenosas insinuaciones que Luna había dejado caer, como si fueran piedras lanzadas en un agua tranquila, provocando ondas que se expandían sin cesar. Perla no era tonta. Sabía que algo había cambiado en su relación con Marco. La distancia que había creído tan natural comenzó a sentirse palpable, y las pequeñas mentiras de él empezaron a tomar un tono mucho más oscuro de lo que había imaginado. Lo que una vez había sido un matrimonio sólido comenzó a desmoronarse bajo el peso de las dudas que Luna había sembrado. Luna no estaba dispuesta a dar un paso atrás. Sabía que había encendido una chispa en la mente de Perla, pero su objetivo no era que la joven simplemente dudara. Quería que esa duda se convirtiera en una obsesión, algo que consumiera su ser, que la mantuviera despierta por las noches, que le impidiera pensar en nada más. Y para eso, necesitaba mantener su presencia en la vida de Perla, como un espectro acechante. Fue entonces cuando comenzó a enviarle mensajes. Primero, pequeños, inocentes. Algo que podría parecer casual, como un comentario sobre un evento en la ciudad o una referencia a un lugar que ambas conocían. Pero cada mensaje de Luna tenía un propósito, hacer que Perla pensara en ella. Hacer que se preguntara, una vez más, si Marco realmente era quien decía ser. Sí, detrás de su sonrisa perfecta, había algo más. El primer mensaje que Perla recibió fue simple, pero letal. A veces la verdad es más sutil de lo que parece. Te recomiendo que prestes atención a los pequeños detalles, Perla. No todo es lo que parece. Al principio, Perla no respondió, pero al día siguiente llegó otro mensaje. A veces la gente que más amamos es la que más secretos guarda. Te lo digo por experiencia. Perla, a pesar de su orgullo y su fortaleza, no pudo evitar sentirse inquieta. La ansiedad comenzó a calarle hondo, a oscurecer su mente. Nadie, ni siquiera Marco, la había preparado para este tipo de ataque psicológico. La mente humana podía ser tan frágil, tan vulnerable. Y Luna lo sabía. Perla, incapaz de ignorarlo, le respondió finalmente. ¿Qué quieres de mí? Luna, con su usual calma, respondió de inmediato, casi como si hubiera estado esperando esa pregunta. Quiero que abras los ojos, Perla. Quiero que veas la verdad por ti misma, sin las mentiras que te han contado. A veces, solo tenemos que mirar más de cerca para darnos cuenta de lo que está frente a nosotros. La manipulación, disfrazada de preocupación, estaba completa. Luna no solo había conseguido que Perla comenzara a cuestionar a su esposo, sino que ahora la mantenía dentro de su juego. Cada palabra de Luna era como un susurro que no dejaba de resonar en su mente. Algo en ella comenzó a cambiar.
La obsesión por descubrir la verdad la devoraba. Unos días después, Luna decidió llevar la manipulación al siguiente nivel. La invitación fue directa, casi forzada. Se encontró con Perla en un café de la ciudad, un lugar discreto, pero lleno de tensión. Luna ya sabía lo que quería. Quería que Perla llegara a un punto de desesperación, donde la necesidad de respuestas la hiciera vulnerable. Necesitaba que se sintiera atrapada en la red de mentiras que había tejido. Perla, aunque reticente, aceptó la invitación. Sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso, pero la necesidad de obtener respuestas la impulsaba. Cuando llegó al café, Luna ya estaba allí, sentada tranquilamente en una mesa en la esquina, su presencia casi etérea, pero dominante. ¿Por qué estás aquí, Luna?, preguntó Perla, con un tono que, aunque firme, no podía esconder la inquietud que había comenzado a dominarla. Luna sonrió. Era la sonrisa de alguien que sabía más de lo que decía. Porque, a diferencia de ti, yo no tengo miedo de la verdad, Perla. Y eso es lo que te hace vulnerable. Tú, querida, aún crees en las mentiras. Las palabras de Luna fueron como una puñalada. La verdad estaba fuera de su alcance, y cada intento de acercarse solo la alejaba más de lo que creía saber. Marco, ¿qué me estás diciendo?, preguntó Perla, su voz temblando por la emoción reprimida. Solo te lo diré una vez más, respondió Luna, con una mirada fría, fija. Abre los ojos. Tú y Marco no tenéis la relación que crees. Hay más de lo que ves. Y te lo estoy mostrando, poco a poco. Perla no podía creer lo que estaba escuchando. En su mente comenzaban a formarse imágenes distorsionadas de su esposo, de su vida juntos. Cada vez que pensaba en él, algo en su interior se quebraba. Estaba comenzando a ver sombras donde antes había claridad. ¿Por qué me haces esto?, dijo Perla, la angustia en su voz evidente. ¿Por qué no dejas que todo sea como antes? Luna la miró, y por un momento, el ambiente se volvió pesado, casi insoportable. Porque no puedes seguir viviendo en la mentira, Perla. Y tú sabes que lo que te estoy diciendo es cierto. Solo tienes que aceptarlo. Ese fue el momento decisivo. Luna había logrado lo que se proponía, había convertido la duda en obsesión. Perla ya no podía pensar en nada más. Cada palabra de Luna, cada mensaje, cada encuentro, la había arrastrado más y más hacia el abismo de la inseguridad. Lo peor de todo era que, mientras Perla luchaba contra los fantasmas que Luna había creado, Marco seguía siendo el mismo. Pero ahora, cada vez que él sonreía, cada vez que ella lo miraba, algo oscuro se cernía sobre ellos. Algo que Luna había sembrado, y que nunca desaparecería. Perla estaba atrapada. La obsesión por encontrar la verdad la consumía, y Luna lo sabía, este juego apenas comenzaba. El juego del poder. La ciudad de noche era el escenario perfecto para lo que Luna había planeado. Las luces reflejaban en el asfalto mojado, y el aire, cargado de humedad, parecía presagiar algo más que el paso de las horas. Había llegado el momento de dar un giro al juego. Ya no se trataba solo de una rivalidad impulsada por la venganza, se había convertido en un juego de poder, uno donde Luna tenía las riendas y donde Perla aún no sabía cuán profundamente estaba involucrada. En su mente, Luna ya había calculado todos los movimientos, anticipado todas las respuestas. Había creado un tablero de ajedrez, y en este tablero, cada pieza, cada acción, era crucial para lograr su objetivo, controlar la mente de su oponente. Porque si algo sabía, era que el poder verdadero no radicaba en la destrucción física, sino en la destrucción emocional. Hacer que Perla se rindiera, que su mente se quebrara, era la victoria definitiva. Una llamada fue suficiente para que Perla aceptara otra reunión. Luna había aprendido a manipularla con precisión quirúrgica, a hacerla sentir que no podía escapar de su presencia. La última conversación que habían tenido había dejado a Perla tan vulnerable que, incluso después de días sin contacto, sentía una necesidad imperiosa de enfrentarse a Luna. Quería respuestas, sí, pero, sobre todo, quería dejar de sentir ese miedo visceral que la invadía cada vez que pensaba en lo que Luna le había mostrado. Esa noche, se encontraron nuevamente en el restaurante de lujo, un lugar apartado del bullicio, perfecto para conversaciones oscuras y secretos susurrados.
El lugar siempre había tenido un aire de sofisticación, pero hoy estaba impregnado de una tensión palpable, algo que ambas sabían que no podía ser ignorado. Perla llegó primero, su rostro tenso, sus ojos llenos de preguntas no respondidas. Al ver a Luna llegar, su corazón dio un salto, pero no era el mismo miedo de antes. Ahora, la confusión y el enfado se mezclaban con una sensación extraña de rendición. Ella no quería estar allí, pero algo la mantenía atada a este juego, como una marioneta atrapada en los hilos invisibles de Luna. Luna la observó fijamente, como si ya estuviera anticipando sus pensamientos, y sin perder la compostura, se sentó frente a ella con una sonrisa que apenas tocaba sus labios. Era la sonrisa de quien sabe que está un paso adelante, quien tiene el control absoluto. ¿Te sientes diferente?, preguntó Luna, rompiendo el silencio con una pregunta aparentemente inocente. Perla levantó la vista, su mirada dura. ¿Diferente? ¿Qué quieres decir? Luna no respondió de inmediato. En su lugar, dejó que la pregunta flotara en el aire, como un veneno que lentamente comenzaba a hacer efecto. En esos momentos, cuando sus palabras caían como gotas de lluvia, la tensión se hacía más densa, más peligrosa. Todo ha cambiado, Perla, continuó Luna. Tu vida, tu relación, tus certezas, todo. ¿A qué le temes realmente? Perla lo miró fijamente, sin querer admitir lo que ya sabía. Tenía miedo de perder todo lo que conocía, de perder el control. Tenía miedo de que Luna estuviera en lo correcto, de que todo lo que ella había construido fuera una mentira. Deja de jugar conmigo, dijo Perla, buscando firmeza en su voz, aunque no la encontraba. Sabes que no soy una tonta. ¿Qué quieres de mí? Luna soltó una risa suave, casi como si estuviera disfrutando el juego más de lo que había anticipado. No quiero nada, Perla. Solo quiero que abras los ojos. Quiero que veas las cosas como son. Porque el poder nunca es lo que parece. No eres la primera que piensa que está en control, pero mira a tu alrededor. Estás atrapada, como todos los demás. El aire entre ellas se cargó de electricidad, y aunque Perla intentaba mantener su postura, no pudo evitar sentirse desplazada, perdida en el poder de las palabras de Luna. Lo que no entiendes, Perla, prosiguió Luna, es que la verdadera seducción no está en lo físico. Está en el control. En hacer que el otro crea que tiene el poder, mientras tú lo manejas todo desde las sombras. Las palabras de Luna eran tan precisas, tan implacables, que Perla comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Realmente había tenido el control en su vida hasta ahora? ¿No había sido ella misma la que había permitido que Marco se alejara? ¿No había sido ella la que se había dejado atrapar en una relación que ya no era lo que pensaba? La mente de Perla estaba en un caos absoluto, y Luna lo sabía. Sabía que cada duda, cada vacilación, la acercaba más a la verdad que ella misma temía enfrentar. Pero el poder que tenía Luna sobre ella no era solo un juego mental, era un laberinto emocional, un enigma que Perla no podía resolver. Luna se recostó en su silla, relajada, como si estuviera observando una obra de teatro que estaba por llegar a su clímax. Mira a tu alrededor, Perla. Todo lo que crees saber, todo lo que pensabas que tenías bajo control, ¿realmente lo tienes? ¿O estás solo jugando a lo que te han enseñado? Perla tragó saliva, intentando encontrar una respuesta, pero la verdad se le escapaba. No sabía que había sido más devastador, lo que Luna le estaba diciendo, o la sensación de que tal vez, solo tal vez, Luna tenía razón. Marco, no es lo que parece, ¿verdad?, preguntó Luna, casi como si leyera su mente. La pregunta, directa y precisa, la golpeó con la fuerza de una bofetada. Perla intentó evitarla, pero no pudo. La duda se instaló como una sombra ineludible. ¿Realmente conocía a su esposo? ¿Había algo más detrás de sus sonrisas y caricias? Había comenzado a sospechar, pero ahora todo su mundo estaba tambaleando. Lo que pasa entre ustedes es solo una fachada, Perla, dijo Luna, bajando la voz. Un día, cuando todo esto se derrumbe, te darás cuenta de que fuiste solo una pieza más en el tablero de ajedrez de Marco. Y ese día, será demasiado tarde. Perla se quedó en silencio, sus ojos vidriosos. La verdad no era algo que pudiera aceptar fácilmente. Pero en ese momento,
sintió el peso del juego de poder en el que había caído, un juego que había sido diseñado para arrastrarla hacia su perdición. Luna, satisfecha con el efecto de sus palabras, se levantó lentamente, su presencia aún tan poderosa como antes. Te dejo con tus pensamientos, Perla. Nos veremos pronto. Al irse, Perla no pudo evitar sentir que había perdido algo fundamental, algo que nunca podría recuperar. Estaba atrapada en el laberinto de Luna, un juego que ahora jugaba por completo en sus términos. Y lo peor de todo es que ni ella misma sabía si realmente quería salir. Al borde del abismo. La mañana siguiente, el sol se levantó con una indiferencia que dejó a Perla aún atrapada en la oscuridad. No era solo la luz de la mañana lo que la hacía sentirse vacía, sino la sensación de estar al borde de algo que podría caer sobre ella como una avalancha de consecuencias irreparables. Todo lo que creía conocer sobre su vida estaba desmoronándose, y Luna, con su control y su seducción, parecía estar observando desde las sombras, esperando el momento exacto para dar el golpe final. Perla no podía dejar de pensar en la última conversación que había tenido con Luna en el restaurante. Las palabras de Luna seguían retumbando en su mente, y lo peor era que, a pesar de su furia y su resistencia, algo en su interior comenzaba a dudar de todo lo que había dado, por cierto. No solo su matrimonio con Marco, sino todo lo que había construido con esfuerzo y dedicación. Miró el teléfono móvil en su mano. Había recibido un mensaje de Luna esa mañana, lo cual no era raro. Cada vez que pensaba que se había liberado de la influencia de Luna, ella aparecía de nuevo con una sutileza perturbadora. Pero lo que la hizo detenerse esta vez fue el contenido del mensaje: hoy, todo cambiará. Te espero a las 8 de la noche, en el lugar que ya conoces. Perla no sabía qué esperar. Cada encuentro con Luna parecía estar diseñado para llevarla más allá de sus propios límites, despojarla de su cordura y dejarla vulnerable. Pero ahora, el juego de seducción había dejado de ser solo una cuestión de emoción. Había algo más en juego, algo mucho más profundo y peligroso. A lo largo del día, la ansiedad la consumía. No sabía si estaba al borde de una catástrofe o de una revelación que podría liberarla. Sabía que el encuentro de esa noche marcaría un antes y un después en su vida, pero ¿era capaz de enfrentarlo? Cuando llegó la hora, Perla se preparó con una mezcla de inquietud y decisión. Eligió un vestido rojo, ceñido al cuerpo, sabiendo que Luna siempre usaba ese tipo de poderosos mensajes visuales. Si Luna quería jugar con la seducción, ella no iba a quedarse atrás. Pero lo que no podía anticipar era la forma en que ese encuentro se convertiría en una trampa emocional de proporciones devastadoras. El restaurante estaba más oscuro de lo habitual, con luces bajas que hacían que las sombras parecieran más profundas, como si el lugar mismo estuviera absorbiendo todo lo que sucedía en su interior. Luna ya estaba allí, sentada en la misma mesa que había sido testigo de sus anteriores conversaciones. Al verla, una oleada de emociones recorrió el cuerpo de Perla: el miedo, el enojo, la confusión, la atracción. Luna era como una fuerza de la naturaleza, una presencia inquebrantable que desbordaba todo a su paso. Bienvenida, Perla, dijo Luna, levantando la vista de su copa de vino con una sonrisa que mostraba una mezcla de triunfo y expectación. Perla no respondió de inmediato. En su lugar, se sentó con una frialdad calculada, pero en su interior, la batalla ya había comenzado. La pregunta era: ¿hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para recuperar el control de su vida? ¿Qué quieres de mí, Luna? La voz de Perla salió más firme de lo que sentía, pero era un esfuerzo. La tensión en el aire era insoportable, y Luna no dejaba de observarla con esa mirada tan penetrante, como si pudiera ver lo que pensaba, lo que sentía, incluso lo que no quería admitir. Luna, con una calma inquietante, dejó la copa sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo quiero que entiendas, Perla, que todo lo que estás experimentando es solo el principio. Tienes un pie en el abismo, y te lo he mostrado con cada palabra que he dicho. Pero, por alguna razón, sigues queriendo caminar sobre el filo. ¿Por qué? Perla apretó los puños sobre la mesa, luchando contra las lágrimas que amenazaban con asomarse. Luna tenía razón, pero no quería admitirlo. No quería ser una víctima, no quería perder lo que aún pensaba que podía salvarse. Sin embargo, no podía evitar sentirse arrastrada,
cada vez más lejos de su control, cada vez más cerca de la oscuridad que Luna representaba. «Estoy aquí porque quiero saber qué quieres, Luna», dijo Perla, luchando por mantener la voz firme. «¿Qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Por qué haces esto?» Luna sonrió, una sonrisa que no llegó a los ojos. «Lo que quiero, Perla, es lo que todos quieren, poder. Pero el verdadero poder no está en los bienes materiales ni en las posiciones altas. Está en hacer que los demás se inclinen ante ti, sin que siquiera se den cuenta. Tienes todo lo que necesitas para destruir todo lo que crees que has construido, y lo sabes. La pregunta es, ¿estás lista para dar el siguiente paso?» La mente de Perla estaba hecha un torbellino. Lo que Luna decía tenía sentido, pero algo dentro de ella gritaba en contra de la oscuridad que intentaba atraerla. No podía ser tan fácil, no podía perderse por completo. «Y Marco», murmuró Luna, sabiendo que su próxima frase sería lo que finalmente haría tambalear a Perla. «Él está jugando en este mismo tablero, pero no tiene idea de lo que realmente está sucediendo. Él te ha hecho una víctima, Perla». «Pero ¿y si te dijera que puedes ser mucho más que eso?» Perla cerró los ojos un instante, luchando por mantener la compostura. Sabía lo que eso significaba. Si aceptaba lo que Luna sugería, si se adentraba en ese abismo, no habría vuelta atrás. «No sé si quiero seguir este camino», dijo Perla, la duda finalmente ganando terreno en su voz. Luna se inclinó aún más hacia ella, sus ojos fijos en los de Perla, como si estuviera esperando su decisión final. «Aún no lo sabes, pero lo harás. Todos lo hacen. El poder te atrae, y cuando te das cuenta de que lo tienes, no puedes dejarlo ir. Te lo prometo, Perla, estarás de mi lado, o te hundirás con él». La respiración de Perla se hizo más pesada. La elección era clara, y, sin embargo, la duda seguía presionando su mente. Al borde del abismo, ¿qué podía hacer? ¿Podía realmente seguir el juego de Luna y despojarse de su humanidad, o era hora de reconocer que el precio de este poder era demasiado alto? Lo único que sabía con certeza era que el abismo estaba justo frente a ella, y el siguiente paso que diera determinaría si caía en él o si lograba salvarse. La caída de Perla. La noche se cernía sobre la ciudad con una pesadez que reflejaba el peso en el corazón de Perla. Durante días, la oscuridad había sido su compañera, pero ahora, al estar tan cerca de la caída, todo parecía más real, más palpable. Cada paso que daba la acercaba más al precipicio, pero su cuerpo seguía funcionando como si fuera capaz de detener el inevitable descenso. Había tomado una decisión, aunque no era consciente de la magnitud de lo que acababa de sellar. Perla miraba fijamente el espejo de su apartamento, la mujer que veía frente a ella ya no era la misma. Su reflejo mostraba una versión de sí misma más dura, más decidida, pero también más rota. El brillo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una determinación fría que le daba la fuerza para seguir adelante, aunque, en el fondo, sabía que esa fuerza también le estaba llevando por el camino equivocado. «¿Qué has hecho, Perla?», murmuró, sin encontrar respuesta alguna en la habitación vacía. Se había prometido que no caería en las trampas de Luna, que no se dejaría arrastrar. Pero, ahora, al recordar la forma en que Luna la había mirado en aquella última conversación, una chispa de emoción oscura se encendía en su interior. No podía mentirse más. Estaba atrapada en un juego en el que no había forma de ganar, solo de perder de manera gradual. El teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Luna, como una advertencia o quizás una invitación. Abrió el mensaje con manos temblorosas. «Esta noche, lo que sucede entre nosotras quedará marcado. Tienes lo que se necesita para hacerme igual. Pero solo si das el siguiente paso. Estaré esperándote a las 10 en el lugar que sabes». Perla no dudó. No podía. Su cuerpo ya respondía a los deseos de venganza y poder que Luna había sembrado en su mente, aunque su corazón gritara lo contrario. Había pasado por alto las señales, el dolor de lo que estaba a punto de hacer, porque había caído en la idea de que todo valdría la pena, que todo cambiaría una vez cruzara la línea. Se preparó sin más, eligiendo con precisión cada detalle de su atuendo. Optó por una prenda de cuero negro que reflejaba la dureza que quería proyectar, la mujer imparable que pensaba ser. Pero debajo de la superficie,
Algo en su alma se quebraba con cada paso que daba hacia ese encuentro. Sabía que, al llegar allí, ya no habría vuelta atrás. A medida que se acercaba al lugar, sus pensamientos se agitaban como tormenta, pero, al mismo tiempo, había una calma casi macabra, como si se hubiera entregado al destino que Luna le había trazado. Entró al restaurante elegante donde Luna le esperaba, un lugar oscuro y lleno de una atmósfera tensa, como un escenario de teatro donde todos los actores conocían su papel. Y en ese momento, Perla no podía negar que ella también era parte de esa obra macabra. Luna estaba sentada en una mesa en el rincón más apartado, su presencia marcando la diferencia. No tenía que moverse ni hablar demasiado, simplemente su mirada era suficiente para que el aire se volviera denso, casi peligroso. Al verla, Perla se sintió pequeña, insignificante, pero a la vez, algo en su interior respondió. Aquella mujer representaba todo lo que deseaba ser, imponente, sin arrepentimientos, sin miedo. Y si quería seguir adelante, debía convertirse en algo similar. Luna levantó la copa de vino sin apartar los ojos de Perla, quien sintió que su cuerpo respondía de manera involuntaria, como si estuviera controlado por hilos invisibles. La mirada de Luna era como un hechizo, poderosa y dominante, mientras que Perla se acercaba, completamente consciente de que algo dentro de ella se desvanecía. ¿Estás lista?, preguntó Luna, la suavidad de su voz contrastando con el peso de la pregunta. No era una duda, era una afirmación disfrazada. Perla asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía que elegir entre lo que era y lo que quería ser. No había más dudas. El poder, la venganza, la obsesión, ya no podían separarse de ella. Sí, lo estoy, dijo Perla, y las palabras salieron con una frialdad que la sorprendió. Sabía que no había marcha atrás. El juego había alcanzado su punto culminante. Luna había ganado, no solo porque tenía el control, sino porque había logrado que Perla renunciara a su alma. Luna había plantado en ella la semilla de la codicia, la venganza, y el deseo de obtener lo que consideraba suyo, sin importar los métodos. La conversación que siguió fue un torbellino de manipulación, con Luna hablando de poder y de lo que significaba realmente estar en control. Y Perla, aunque al principio resistía, pronto comenzó a entender lo que Luna le había dicho. Ser parte de su mundo significaba ser alguien completamente diferente, alguien que ya no se reconocía, pero que de alguna forma lo deseaba. A medida que la noche avanzaba, Perla se dio cuenta de que la caída no era solo una cuestión de acciones, sino también de conciencia. En algún punto del camino, había dejado de ser quien era, y había comenzado a transformarse en algo más oscuro, más peligroso, más frío. Todo lo que había sido su vida anterior, su matrimonio, su familia, su moral ya no tenía espacio en su mundo actual. A las 3 de la mañana, mientras Perla se alejaba del restaurante, sola en el coche, un extraño vacío la envolvía. Había alcanzado lo que quería, o eso pensaba. Había cruzado la línea, pero en el fondo, no sabía si el precio que había pagado merecía la pena. El poder que sentía ahora no la llenaba, y la venganza, aunque dulce en el momento, dejaba un regusto amargo en su boca. El abismo en el que había caído no solo era el físico, el emocional, sino el más oscuro de todos, el que la había consumido lentamente, desde dentro. Y aunque pensaba que había tomado el control, pronto se daría cuenta de que, en realidad, lo había perdido todo. 1. ¿Por qué Luna se ve obligada a enfrentarse a Perla? Luna se enfrenta a Perla después de descubrir que su esposo la ha estado engañando con ella. Sin embargo, lo que Luna no sabe es que Perla es una mujer peligrosa y obsesiva que no está dispuesta a dejar que Luna se quede con lo que considera suyo. 2. ¿Qué papel juega el pasado oscuro de Luna en la historia? El pasado oscuro de Luna es crucial, ya que es el secreto que la convierte en una persona poderosa y calculadora. Este pasado la dota de una ventaja sobre Perla, permitiéndole jugar el juego de la seducción y la venganza sin temores, pero también plantea un riesgo si Perla logra descubrir más sobre su historia. 3. ¿Cómo comienza el juego entre Luna y Perla? El juego comienza cuando Luna descubre la infidelidad de su esposo con Perla. En lugar de ceder al dolor y la humillación, Luna decide tomar el control y enfrentar a Perla de una manera en la que ambas se enredan en un juego de seducción, mentiras y traiciones. 4. ¿Qué motivación tiene Perla para involucrarse en la venganza contra Luna? Perla,
quien al principio parece ser una mujer vulnerable, se ve motivada por su deseo de poder y su obsesión con el esposo de Luna. A medida que avanza la historia, su necesidad de venganza y el deseo de demostrar su dominio sobre Luna la impulsan a cruzar líneas morales cada vez más peligrosas. 5. ¿Cuál es la principal debilidad de Perla? La principal debilidad de Perla es su obsesión con el poder y el control. Esta obsesión la lleva a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Además, su vulnerabilidad emocional la hace susceptible a las manipulaciones de Luna. 6. ¿Cómo se siente Luna al descubrir la traición de su esposo? Luna siente una mezcla de ira, tristeza y desafío al descubrir la infidelidad de su esposo. Aunque su mundo se tambalea momentáneamente, en lugar de derraparse, utiliza el dolor como combustible para iniciar su propia guerra psicológica contra Perla, queriendo recuperar el control de su vida y su relación. 7. ¿De qué manera el pasado de Luna la prepara para lidiar con Perla? El pasado oscuro de Luna incluye experiencias que la han moldeado como una mujer fuerte y calculadora. Su capacidad para manipular a las personas y enfrentar situaciones extremas proviene de este pasado, lo que le permite entrar en este juego de venganza con ventaja. 8. ¿Qué ocurre en el primer encuentro entre Luna y Perla? En su primer encuentro cara a cara, Luna y Perla se enfrentan de manera indirecta, con Luna observando a Perla mientras mantiene la calma. La tensión entre ellas es palpable, y cada una sabe que está lidiando con una persona muy peligrosa, lo que marca el inicio de una guerra psicológica que pondrá a prueba sus límites. 9. ¿Qué papel juega el esposo de Luna en la relación entre las dos mujeres? El esposo de Luna actúa como el catalizador de toda la acción. Su infidelidad con Perla es la que pone en marcha el enfrentamiento entre Luna y Perla. Aunque su presencia no es constante en la historia, su traición es la chispa que desencadena la guerra entre ellas. 10. ¿Qué representa la caída de Perla al final de la historia? La caída de Perla representa la derrota final de su obsesión por el poder y la venganza. A pesar de que al principio parece estar en control, su caída muestra que las consecuencias de jugar con fuego en una batalla de manipulación y deseo pueden ser devastadoras, no solo para el objetivo de su venganza, sino para ella misma. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.